Hola mis floristas. Somos las 4. Supereconomistas. Más cotizadas de Colombia y bienvenidos a nuestro canal Economía Play. Y en el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante que es el análisis de los mercados competitivos. Pero, ¿qué son los mercados competitivos? Los mercados competitivos son estos mercados en los que hay muchos compradores y muchos vendedores de un mismo bien. El aspecto más crucial es que ningún individuo puede influir sobre el precio al que se vende este bien. Ahora vamos con lo que le interesa a nuestros floristas. Los temas que vamos a tratar hoy son la eficiencia de un mercado competitivo, los precios mínimos, el mantenimiento de los precios y las cuotas de producción, los contingentes y los aranceles sobre las importaciones y las subvenciones e impuestos. Empecemos con la eficiencia de un mercado competitivo. La eficiencia es el mayor beneficio de un mercado, lo que se quiere lograr. En ese mismo sentido, los mercados competitivos son normalmente eficientes porque explotan por completo todos los beneficios mutuos por medio de intercambio. Entonces, para evaluar el resultado del mercado, solemos preguntarnos si consigue la eficiencia económica, es decir, la maximización del excedente agregado del productor y del consumidor. Y si no están entendiendo acerca de qué les hablo, vamos a hacerle un recorderis de lo que es el excedente del productor y del consumidor. Claro que sí, Jenny. Recordemos que el excedente del consumidor es el beneficio o valor total que reciben los consumidores por encima de lo que pagan por el bien. Por ejemplo, que el precio de mercado es de $5 por unidad. Algunos consumidores probablemente concederían de mucho valor a este bien y pagarían mucho más de $5 por él. Por ejemplo, el consumidor A pagaría hasta $10. Sin embargo, como el precio de mercado es de $5 solamente, disfruta de un beneficio neto de $5, es decir, el valor de $10 que concede al bien menos los 5 que debe pagar para obtenerlo. El consumidor B valora algo menos el bien, estaría dispuesto a pagar $7 y por tanto disfruta de un beneficio neto de $2. Por último, el consumidor C concede al bien un valor exactamente igual al precio del mercado de $5. Le da lo mismo comprarlo que no comprarlo, y si el precio de mercado fuera de 1% más alto, renunciaría a comprarlo. Mientras que en el excedente del productor es la media análoga. En el caso de los productores, algunos producen unidades con un coste exactamente igual al precio de mercado. Sin embargo, otras podrían producirse con un coste inferior al precio de mercado y se producirían y venderían aunque este fuera más bajo. Sin embargo, los productores disfrutan de un beneficio excedente por la venta de estas unidades. Ya que recordamos lo que es el excedente del productor y del consumidor, ahora pongámonos a pensar de que si el único objetivo fuera lograr la eficiencia económica, entonces sería mejor dejar actuar al mercado competitivo. A veces es así, pero no siempre, ya que a veces hay fallos en el mercado, cuando los precios no transmiten las señales correctas a los productores y a los consumidores. ¿Pero qué significa? O sea que no maximiza el excedente agregado del productor y del consumidor. Bueno, ahora veremos dos casos importantes en los que hay fallos del mercado. El primero son las externalidades y el segundo es la falta de información. Vamos con las externalidades. A veces las acciones de los productores o los consumidores generan unos costes o unos beneficios que no reflejan el precio del mercado. Esos costes o beneficios son determinados externalidades. ¿Por qué? Porque son externos al mercado. Un ejemplo de esto sería el coste que tiene para la sociedad la contaminación ambiental causada por un productor, por un fabricante de productos químicos industriales. Si este productor no tiene una incentivación o que lo haga tener en cuenta el coste que tiene para la sociedad esa contaminación, entonces por eso lo incentiva. Por otro lado, tenemos la falta de información, es el segundo fallo que hay en el mercado, que es uno de los más importantes. Entonces, la falta de información
también puede suceder en el mercado este fallo porque a veces hay consumidores que no conocen cierto producto, cierto bien. ¿Cómo así que no lo conocen? O sea, que no conocen ni la calidad ni la naturaleza de este. Entonces, ¿qué sucede? Ahí el Estado le toca intervenir. Un ejemplo de esto sería que el Estado proponga o exija que al etiquetado de un producto se le proporcione una información veraz. Ok, entonces ahora continuemos con algo que va a ser muy interesante para todos. Que sería que ya nosotros sabemos que cuando hay una variación en el precio de equilibrio, siempre va a haber una ineficiencia económica. ¿Cómo así? Esto sucede porque nosotros ya sabemos que cuando estamos en el punto de equilibrio es que todo lo que se compra, todo se vende. Entonces ese es el punto donde no se debería ni comprar ni vender más de lo que ya está. Entonces, ¿qué sucedería si el precio que tenemos en el punto de equilibrio aumenta o disminuye? Obviamente va a haber una ineficiencia. Eso ahora lo vamos a observar en unas gráficas. Entonces, como les va a aparecer en pantalla, una gráfica en la cual ustedes pueden ver un punto de equilibrio que está puesto por P asterisco y Q asterisco. Aquí, este sería una suposición que nosotros hacemos de que el mercado obligara a que se aumentara el precio de equilibrio. O sea que ya no sería P asterisco, sino que subiría a P1. Ese P1 ocasiona dos cosas. Como ustedes pueden observar, de este lado aparece Q1 y Q2. Q1, ¿qué significa? Q1 sería como los productores, lo que ellos pueden ofrecer a ese precio. Sin embargo, Q2 refleja lo que los consumidores demandan acerca de este bien. Entonces, nosotros podemos observar un rectángulo de color azul, que ese sería lo que pasa del excedente del consumidor al productor. Hay un triángulo que está denominado con una letra B y este sería la ineficiencia económica del excedente del consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que el consumidor dejó de comprar. ¿Por qué? Porque el precio es muy elevado. Hacia abajo podemos observar un triángulo con la letra denominada C y este es la ineficiencia o el excedente ineficiente de los productores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos productores que ya no están interesados en producir más de ese bien. Entonces, ¿qué sucede? Como ustedes pueden observar en esta gráfica, vemos un punto que está en el punto de equilibrio y también vemos otro punto que está en el punto entre el P2 y la cantidad 2. ¿Qué sucede allí? Podemos decir que en ausencia de externalidades o falta de información, un mercado competitivo que no esté regulado genera un nivel de economía eficiente, un nivel de producción económicamente eficiente. Entonces, ese punto que ustedes pueden observar allí es el punto de producción económicamente eficiente. Este sería, supongamos, como el nuevo punto de equilibrio, pero no es un punto de equilibrio, solamente es un punto de producción económicamente eficiente. Para terminar, podemos tener en cuenta que cuando hay unos cambios en los precios, estos generan un coste de eficiencia para la economía, pero esto no implica que sea una política mala. Sin embargo, esta puede ser vista desde otros puntos de vista que las pueden tomar ciertas opiniones públicas o el gobierno para generar otras cosas. También tenemos que tener en cuenta algo que no mencioné antes, es acerca de los dos triángulos, el B y el C. Estos son la pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Esto qué significa? Que estos dos triángulos no se pueden recuperar ya que se aumentó el precio y estos ya están fuera, por así decirlo. Entonces, esto sería todo por la eficiencia de un mercado competitivo.
Ahora les voy a hablar acerca de los precios mínimos. Como hemos visto, los gobiernos a veces tratan de subir los precios por encima de los niveles que equilibran el mercado en lugar de bajarlos. Es decir, simplemente cobran un precio inferior al mínimo especificado. Ahora preguntémonos, ¿qué ocurre si piensan que pueden vender todo lo que quieran al precio más alto y producen esa cantidad? Esta situación se muestra en la siguiente gráfica, en la que PMIN representa el precio mínimo fijado por el gobierno. Ahora la cantidad ofrecida es Q2 y la demandada es Q3. La diferencia representa el exceso de oferta no vendida. Examinemos ahora las variaciones resultantes del excedente del consumidor y del productor. Los consumidores que aún compran el bien ahora deben pagar un precio mucho más alto y por tanto sufren una pérdida del excedente representada por el rectángulo A. Algunos también han abandonado el mercado a causa de la subida del precio, por lo que experimentan una pérdida del excedente representada por el triángulo B. Pero el descenso de las ventas de Q0 a Q3 provoca una pérdida del excedente representada por el triángulo C. Y por último, consideremos que finalmente el coste en el que incurren los productores elevando la producción de Q0 a Q2. Como solo venden Q3, no hay ingresos para cubrir el coste de producir Q2 menos Q3. ¿Y cómo podemos medir este coste? Recordemos que la curva de oferta es la curva de coste marginal agregado de la industria. La curva de oferta indica que pues el coste de producir cada unidad adicional, por tanto el área situada debajo de la curva de oferta de Q3 a Q2 es el coste de producir la cantidad Q2 menos Q3. Este coste está representado por el trapezoide sombreado D. Dado que el trapezoide sombreado D puede ser grande, un precio mínimo puede provocar incluso una pérdida neta de excedente de los productores. Por tanto, este tipo de intervenciones del Estado puede reducir los beneficios de los productores debido al coste del exceso de producción. Hola floristas, yo soy Stephanie Manjarres. Después de este pequeño corte comercial, vamos a hablar sobre el mantenimiento de precios y la cuota de producción. Cortes comerciales. Cortes comerciales. De esto pueden subir los precios de un bien de distintas maneras. La política agrícola de Estados Unidos se basa principalmente, es decir, en gran parte, en un sistema de mantenimiento de precios, la cual consiste en que el gobierno fija un precio de mercado de un bien en un nivel superior al del libre mercado y compra la cantidad de producción que se necesita para poder mantener este precio. También pueden subir los precios restringiendo la producción directamente o incentivando a los productores. Ya que nos hemos introducido un poco más en el tema de los programas de mantenimiento de los precios, vamos a mostrarle unas gráficas las cuales nos van a ayudar a aclarar toda la información que hemos recibido. Pero primero vamos a dar una pequeña introducción. En Estados Unidos los programas de mantenimiento de los precios pretenden elevar los precios de productos lácteos, del tabaco, el maíz, cacahuate, etc. Y esto es a fin de que los productores puedan percibir o puedan obtener una renta más elevada. Y en un programa de mantenimiento de precios el gobierno fija un precio. Este precio le podemos llamar PM. Y compra la cantidad que sea necesaria, como lo dije anteriormente, para mantener el precio del mercado a ese nivel. Ahora les mostraremos unas gráficas en donde podremos apreciar esa información. Bueno, vamos a hablar sobre en el caso de los consumidores, de los productores y del Estado. Vamos a examinar las ganancias y las pérdidas que estos tienen. Empezaremos con los consumidores. Cuando el precio está en PM, la cantidad que demandan los consumidores desciende a Q1, mientras que la cantidad ofrecida aumenta a Q2. Y para que esto se mantenga a este precio y se eviten las acumulaciones en los almacenes de los productores, el Estado es el que debe comprar la cantidad QE, la cual corresponde a Q2 menos Q1. Y realmente, como el Estado añade su demanda a QE, a la demanda de los consumidores, los productores pueden vender todo lo que deseen
al precio de PM. Como los consumidores que compren el bien deben pagar un precio más elevado como lo es PM, en lugar del precio normal, ellos experimentan una pérdida del excedente del consumidor. Esto está representado en la gráfica por el rectángulo A. También, como consecuencia de esta subida de precio, otros consumidores realmente ya no comprarán el bien o disminuirán la cantidad que adquirían anteriormente. Y esto causará una pérdida de excedente, la cual se ve representada en la gráfica por el triángulo B. Al igual ocurriría con el precio mínimo, el cual lo hemos examinado antes. Los consumidores salen perdiendo, en este caso, la cantidad correspondiente a la variación del excedente al consumidor, la cual es igual a menos A menos B. Ahora que hablamos sobre los consumidores, pasamos a hablar de los productores. Los productores son los más beneficiados con esta política, ya que son quienes salen ganando debido a que son la razón por la cual se adopta esta política de este tipo. Entonces, ellos ahora están vendiendo una cantidad mayor de Q2 en comparación de la de Q, y estas las venden a un precio más alto que es PM. Esto lo podemos ver en la gráfica, ya que el excedente del productor aumenta en la cantidad, la variable con la fórmula, la variable del excedente del productor, que es igual a A más B más D. Ahora pasaremos a hablar del Estado. Entonces, en cuanto al Estado, este también incurre en un costo, el cual es asumido por los consumidores debido a que se paga a través de impuestos. Entonces, este costo es el equivalente a Q2 menos Q1, y esto multiplicado por PM. Entonces, en la figura lo vemos como el rectángulo. Entonces, este rectángulo es posible disminuir el costo. Por ejemplo, si el Estado decide deshacerse vendiéndolo a extranjeros por un precio muy económico, pero no sería lo ideal debido a que ellos están intentando como complacer o agradar a los productores. Entonces, al ellos vender la mercancía que han adquirido a extranjeros, estarían reduciendo la cantidad de consumidores que recibirían entonces los productores del extranjero, y no sería lo ideal. Y ahora nos surge una pregunta, entonces decimos, ¿cuál es el coste de esta política para el bienestar? Y tenemos una fórmula para determinar esta pregunta. Entonces, sumamos la variación del excedente del consumidor y la variación del excedente del productor, y le restamos el coste para el Estado. Entonces quedaría igual, entonces, D menos Q2 menos Q1 multiplicado por PM. Entonces, aún en la gráfica podemos ver que el bienestar de la sociedad en su conjunto empeora en una cantidad en la cual está representada por el rectángulo, y a este rectángulo le restamos el triángulo D. Ahora, dejando de lado el tema del mantenimiento de los precios, pasaremos a hablar sobre las cuotas de producción. Antes de entrar al mercado y de comprar la producción, y así aumentar la demanda total, el Estado también puede hacer que suba el precio de un bien, pero esto no de la manera que mencionamos, sino reduciendo la oferta. Por ejemplo, puede hacerlo por decreto, lo que significa que simplemente fija una cantidad que puede producir cada empresa, o estableciendo cuotas adecuadas, puede hacer que el precio suba hasta cualquier nivel arbitrario. Y esto, por ejemplo, podemos dar el ejemplo de este caso en ayuntamientos los cuales mantienen altas las tarifas de los taxis, ya que limitan la oferta total porque exigen que cada taxi tenga una licencia y limitan el número total de licencias también. Entonces, esto lo que hace es que
permite que quienes tengan una licencia sean quienes puedan acceder a puedan tener mejores precios y también van a tener beneficios mayores. Ahora vamos a mostrarle una gráfica en la cual podemos observar las consecuencias de las cuotas de producción en cuanto al bienestar. Entonces, la cantidad que equilibra el mercado es Q0, pero el gobierno, como restringió la cantidad ofrecida, ahora es Q1. Entonces, debido a esto, la curva de la oferta se convierte en una línea vertical, en S, siendo S'. Entonces, y esto se da en Q1. Entonces, también se ve que el excedente del consumidor se reduce en el rectángulo A, y esto es más el triángulo B, y los productores ganan el triángulo A, porque se está vendiendo a un precio más alto. Y aunque estos ganen el A, pierden el triángulo C, debido a que ya no están produciendo y están vendiendo Q1 en lugar de Q. Entonces, una vez más, hay una pérdida irrecuperable de eficiencia, la cual se representa en los triángulos B y C. Entonces, ahora con el programa de incentivos, en la política agrícola de Estados Unidos, la producción no se reduce por medio de cuotas, sino que ahora se reduce por medio de incentivos. Los programas de limitación de superficie cultivada dan a los agrícolas unos incentivos económicos para que estos no cultiven en una parte de la superficie. Entonces, en el gráfico que se está proyectando en pantalla también nos muestran las consecuencias de la reducción de la oferta y de esta forma para el bienestar. Entonces, también se ve que como los agricultores acuerdan limitar la superficie cultivada, la curva de la oferta se vuelve de nuevo completamente inelástica en la cantidad Q, y el precio del mercado sube de P a PM. Y esto es lo mismo que ocurre con las cuotas de producción. Entonces, la variación del excedente del consumidor es igual a menos A menos B. Entonces, ahora, como los agricultores están percibiendo un precio más alto en la producción Q1, que corresponde al aumento del excedente que está representado por el rectángulo A, pero como la producción se reduce de Q0 a Q1, entonces hay una pérdida de excedente. Este es excedente del productor, el cual corresponde al triángulo C. Y por último, los agricultores reciben dinero del Estado como un incentivo para así poder reducir la producción. Lo que quiere decir que ahora la variación total del excedente del productor será será A menos C más el dinero que fue pagado por no producir. Ahora, en cuanto al coste al que incurre el Estado, esta debe ser una cantidad suficiente para dar a los agricultores un incentivo para que estos reduzcan la producción a Q1. Entonces, el incentivo debe ser al menos B más C más D, ya que ese es el beneficio adicional que ellos pueden obtener cultivando. Entonces, dado el precio más alto que es PM, entonces el coste del Estado será es al menos B más C más D, y la variación total del excedente del productor es A menos C más B más C más D, lo cual quedaría en un resultado final que la variación del excedente del productor es A más B más D.
Y cabe decir que esta es la misma variación que se experimenta cuando el excedente del productor mantiene los precios pero compra parte de la producción. Nos hacemos una pregunta que es ¿qué le cuesta más al Estado? Entonces, esta respuesta depende mucho de las sumas de los triángulos B más C más D. Por ejemplo, en el caso de la figura que estamos viendo ahora de las cuotas de la producción, y esta sea mayor o menor que Q2 menos Q1 por PM, entonces lo cual es el gran rectángulo que se encuentra en la figura que vimos anterior en el mantenimiento de los precios. Y pues por lo general esta será menor, y por lo que un programa de limitación de la superficie cultivada le cuesta al Estado y por lo tanto también a la sociedad menos que el mantenimiento de los precios mediante compras del Estado. Entonces, como última parte tenemos que el bienestar de la sociedad la variación del bienestar será entonces menos B menos C, y este será claramente mayor desde el punto de vista de la eficiencia del Estado, ya que entregará simplemente a los agricultores A más B más D y no intervendría ni con el precio de la producción, y en este caso los agricultores ganarían A más B más D y el Estado perdería A más B más D. Entonces, esto da lugar a una variación total del bienestar igual a 0, lo cual en lugar de una pérdida de B más C, sin embargo, la eficiencia económica no siempre es el objeto de los gobiernos. Continuamos con los aranceles y con los contingentes sobre las importaciones. Ahora, un arancel es un impuesto sobre un bien importado y un contingente es la cantidad máxima que se permite importar de un bien a un país. Ahora, esto cuando se aplica o cuando se hacen algunas de estas dos cosas, los consumidores se ven afectados y el gobierno lo hace para que el bienestar de los productores nacionales o de los fabricantes nacionales mejore, pero esto tiene un gran costo a la sociedad y el mercado en general se ve perjudicado. Veamos esto mediante la siguiente gráfica. Tenemos que tener un precio de equilibrio inicial que es P0 y Q0. Para que un país pueda importar tienen que tener un libre mercado y además que el bien que vaya a importar esté por debajo de ese precio de equilibrio, porque si no, no tendría sentido importar o no se importaría. Ahora, ¿qué pasa con el arancel? Este lo aplica el gobierno, entonces lo que hace es que el precio suba con este impuesto. Entonces tracemos una línea acá que va a ser el precio con el arancel. Ahora, ¿qué pasó aquí? En el caso de los productores, pues ellos van a ofrecer más porque el precio subió. Pero en el caso de los consumidores, ellos van a comprar menos porque el precio subió. Entonces las cantidades que ellos compran van a ser menos. Ahora, para explicar por qué, o para que ustedes puedan entender por qué el mercado en general se ve perjudicado, tenemos que analizar el excedente del consumidor y del productor. Ahora, miremos inicialmente los consumidores, los productores y el gobierno en esta gráfica, qué área le corresponde a cada quien. Ahora, vamos a ponerle letras a cada una de las áreas.
Como ya sabemos lo que es el excedente del consumidor y del productor, si analizamos desde el precio internacional y por debajo de la curva de demanda, sabemos que todo esto le corresponde a los consumidores cuando nos encontramos en el precio internacional. Y eso sería el área A, B, C, D, E, F, G y H. Ahora, a los productores le correspondería lo que está por encima de la curva de oferta y por debajo del precio internacional, es decir, el área I. En este caso, como el gobierno aún no ha intervenido, al gobierno no le corresponde ningún área. Ahora, cuando el gobierno aplica el arancel, sabemos que entonces ahora va a subir de este precio internacional al precio con arancel. Es decir, que esto es lo que le queda a los consumidores. Es decir, que ellos están perdiendo toda esta área que está acá en lo que se aplica el arancel. O sea que ellos perderían D, perderían E, perderían F, perderían G y perderían H. Ahora, los productores ganarían, pero únicamente ganarían el área D, porque vemos que se encuentra sobre la curva de oferta y bajo el precio con el arancel. O sea que ellos tendrían I y D, ganarían D. Como el gobierno en este caso es quien interviene, al gobierno le corresponden dos áreas, que son de la cantidad ofertada a 2 a la cantidad demandada a 2 y lo que está del precio internacional a el precio con arancel. Estos son lo que está encerrado en las áreas F y G. Ahora vamos a mirar el excedente total. Entonces, los consumidores perdieron todo esto. O sea que solamente van a quedar con el área A, B y C. Los productores, como esto lo ganaron, esto les suma, entonces quedarían con el área I y con el área D. Y el gobierno quedaría con el área F y G. Al sumar todo esto tendríamos A, B, C, D, I, F y G. Pero como podemos ver, hacen falta dos áreas. ¿Cuáles áreas son? Son estas: el área E y el área H. ¿Qué pasa con estas áreas? Esa es la pérdida de eficiencia irrecuperable en el mercado. El área E y el área H. Esto es lo que se pierde en el mercado, porque para los productores producir el área E ya sería algo que les generaría un mayor costo y por lo tanto una ineficiencia. Y ya muchos consumidores no pueden adquirir esta área. Entonces podemos decir que los consumidores se ven afectados, se ven perjudicados y el mercado en general cuando el gobierno aplica un arancel. Continuemos con el efecto de los impuestos en el mercado. Sabemos que un impuesto es un tributo que se paga del gobierno o es algo que el gobierno cobra. Esto lo hace para recoger dinero para gastos del país en general o para equilibrar el mercado y que se mantenga en el punto que ellos deseen para el bienestar del país. Ahora, el impuesto se suele creer que lo pagamos solamente los consumidores, pero esto no es así, porque el impuesto se reparte entre los consumidores y los productores. Es decir, si el gobierno pone un impuesto de 1.000 pesos, eso no quiere decir que esos 1.000 pesos los vamos a pagar solamente nosotros, sino que puede que 500 los paguen los productores y 500 los paguen los consumidores. Vamos a ver esto mediante los excedentes. Tenemos acá un precio de equilibrio P0 y una cantidad de equilibrio Q0. Ahora, el gobierno pone un impuesto al que vamos a llamar T, que va a ser todo esto. Entonces,
El precio que venden los productores se va a ubicar en este punto, que lo vamos a llamar PP, y el precio que pagan los consumidores va a ser el precio PC. Ahora, en este caso podemos ver que el impuesto se reparte por igual. Entonces, el área de los productores o el excedente de los productores va a ser esta área que está por encima de la curva de oferta y por debajo del precio de los productores. En el caso de los consumidores va a ser lo que está por encima del precio que pagan los consumidores y por debajo de la curva de demanda. En este caso, tomando este punto. Ahora, lo que le va a corresponder al gobierno o al Estado como tal es todo este excedente que se encuentra desde el precio de los productores y el precio de los consumidores hasta la cantidad 1, que es la cantidad ofertada y demandada. Entonces llamemos a estas áreas que nos quedan A, B, C y D. Entonces sabemos que esta área A y C va a ser lo que le corresponde al gobierno o lo que el gobierno recoge cuando pone el impuesto. Pero ¿qué pasa acá? Se van a perder las áreas B y D. Entonces acá vamos a tener nuevamente una pérdida irrecuperable de eficiencia, lo que no sería bueno para el mercado. Pues el efecto de un impuesto va a depender de la elasticidad de la demanda o de la oferta. Por ejemplo, si la demanda es muy inelástica con respecto a la oferta, lo que va a pasar es que la mayor parte del impuesto va a recaer sobre los compradores. Si por el contrario la demanda es muy elástica con respecto a la oferta, la mayor parte del impuesto va a recaer sobre los vendedores. Ahora, veamos las 4 condiciones para que el mercado se equilibre después de que se pone un impuesto. La primera es que la cantidad y el precio del vendedor deben estar en la curva de oferta. La segunda es que la cantidad vendida y el precio del comprador deben estar en la curva de demanda. La tercera es que las cantidades demandadas deben ser iguales a las cantidades ofertadas. Y la cuarta es que el precio del comprador menos el precio del productor debe ser igual a T, que es el impuesto. Para finalizar, mis floristas, les vamos a hablar acerca del efecto de una subvención. Las subvenciones pueden analizarse de la misma manera que un impuesto. En realidad, a las subvenciones se las concibe como un impuesto negativo. Con una subvención, el precio de los vendedores es superior al precio de los consumidores, y la diferencia entre estas va a ser la cuantía de una subvención. Como es de esperarse, la influencia de una subvención en la cantidad producida y consumida es exactamente contraria a la de un impuesto. ¿Por qué? En un impuesto nosotros sabemos que cuando se aplica un impuesto, las cantidades van a disminuir, pero cuando se aplica una subvención, las cantidades van a aumentar. Ahora analicemos esto en una gráfica. Como ustedes les van a aparecer en pantalla y yo voy a verlo desde mi computadora, podemos observar un punto de equilibrio que es PO y QO. A ese punto de equilibrio se le va a aplicar una subvención. ¿Qué sucede? Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando se aplica una subvención es ver las elasticidades de la oferta y la de la demanda. En este ejercicio nosotros podemos observar que la elasticidad de la oferta y la elasticidad de la demanda son más o menos iguales. Entonces la subvención se va a repartir más o menos iguales entre ambos. En el impuesto también sucede así, pero no siempre sucede en estas condiciones, no siempre se va a dar esto. Entonces, ¿qué sucede cuando no se da esto? Sucede que nos van a dar una condición que nos dice que la elasticidad de la demanda sobre la elasticidad de la oferta, si este resultado es pequeño, si esta comparación es pequeña, entonces la subvención va a parar principalmente ¿dónde? En los compradores. Pero si la elasticidad de la demanda sobre la elasticidad de la oferta es grande, entonces la subvención va a parar principalmente en los vendedores. Al igual que con un impuesto, nosotros podemos hallar las cantidades y los precios resultantes con las 4 condiciones que hacen que se estabilice un mercado o que se equilibre el mercado. Entonces estas 4 condiciones nos dicen
En pantalla va a aparecer la primera ecuación que hace referencia a la primera condición. La primera condición nos dice que la cantidad de vendida y el precio del comprador deben encontrarse en la curva de demanda. Entonces veamos en pantalla. En el ejercicio que yo les dije antes, que cuando se repartían igualmente las subvenciones, entonces nosotros podemos ver que estas 4 condiciones también se cumplen para ese ejercicio. Entonces veamos que cuando el consumidor y la cantidad vendida y el precio del consumidor deben encontrarse en la cantidad demandada, entonces vemos que sí se cumple porque la cantidad 1 se encuentra con el precio C. Con PC se encuentran ¿dónde? En la curva de demanda. La segunda condición que nos dice que las cantidades vendidas y el precio del vendedor deben encontrarse en la curva de oferta. Entonces veamos que hasta la ecuación que nos dice que QS es igual a QS por el precio de B. En la gráfica del ejemplo que di antes también podemos ver que se cumple la condición. Se cumple que la cantidad 1 con el precio B se encuentran ¿dónde? En la curva de oferta. La tercera condición que nos dice que la cantidad demandada debe ser igual a la cantidad ofrecida. Nosotros podemos ver que cuando Q1, podemos primero analizar la ecuación, la fórmula que nos dice que QD es igual a QS. Entonces veamos que en el ejercicio primero también se cumple esta condición. ¿Cómo se cumple? Podemos ver que Q1 para PC y para PB es la misma cantidad. ¿Qué sucede con la cuarta condición? Con la cuarta condición, nosotros ya yo la había mencionado antes, que yo decía que la diferencia entre el precio del vendedor y el precio del comprador es igual a una subvención. Entonces, aquí les aparece la ecuación, la fórmula que PB menos PC es igual a S. Y nosotros también podemos darnos cuenta de eso en la gráfica del primer ejercicio que yo les dije. Podemos ver en un corchete gris que señala una S. Esa S vendría siendo una subvención. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo que yo les dije antes de la cuarta condición. Entonces, la diferencia entre estos dos precios va a ser igual a la subvención. Eso sería todo por el efecto de una subvención. Esto ha sido todo por hoy, mis floristas. Esperamos que les haya gustado y hayan aprendido sobre los mercados competitivos. No se olviden de darle like, suscribirse al canal y darle clic en la campanita que encontramos aquí abajo. Así recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Dejen en los comentarios cuál creen que es el mejor método. Compartan con sus amigos y nos vemos en un próximo video. Adiós.